Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Nos acompañan dos de estos grandes colegas que nos encontramos en esta importante asamblea, son miembros de Deutsche Welle. Tenemos a Javier Argueda, que él es el corresponsal para América Latina. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por tenerme aquí, es un gusto. Un gusto para nosotros, y también, por supuesto, nuestro amigo Oscar Schlenker, que cada rato lo vemos con sus análisis desde Venezuela. Oscar, gracias por estos minutos para Informativo G24. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, comencemos por esas decisiones en esta asamblea que es crucial, y cómo han visto, qué faltó, qué entró, qué sensación les deja esta asamblea 49. Comencemos por Javier, desde América Latina, esa lectura, y luego por Venezuela. Javier. Bueno, yo creo que es muy claro que el tema de Venezuela es el tema que en estos momentos ocupa más a la región, eso está muy claro y eso se ha evidenciado también en las discusiones que hemos visto, y sin embargo yo creo que esta asamblea se ha destacado mucho por los temas que no se trataron, temas que también son muy importantes para muchísimos países y temas que también son cruciales para el futuro de la región después de que se resuelva, si es que se resuelve, el tema de Venezuela. Por ejemplo, el caso de corrupción es uno de los temas insignia que tenía la OEA en realidad. Vimos una discusión en realidad breve, vimos también algunas denuncias de temas de corrupción, como el caso de Guatemala, donde la Comisión en contra de la impunidad ha terminado su mandato, no va a ser continuada. Entonces son temas que en realidad quedaron sobre la mesa, y si eso hubiera sido en pro de una solución al problema de Venezuela, tal vez lo hubiera justificado más, pero no vemos realmente un avance significativo en el tema de Venezuela tampoco. Entonces creo que hay bastante decepción en esta asamblea. Bueno, eso por la parte de América Latina. A Venezuela, en cambio, le ha ido bien, pero ¿cuál es esa lectura que considera usted, Oscar, teniendo en cuenta que ya tiene voz y voto nuevamente en la asamblea, pero qué cree que falta? Bueno, yo creo que falta más visibilidad también de los otros problemas de América Latina, no solo el de Venezuela, sino cómo está afectando a otros países esa migración venezolana. De hecho, es una de las cosas que se ha hablado mucho aquí, es esa carta de Cartagena que se aplique para Venezuela sobre el tema de migraciones, y pues la carta esta que entregó David Molansky esta mañana de la mesa de trabajo de la OEA sobre el trabajo de migraciones y de refugiados, cambiar el estatus de refugiados de los venezolanos les daría mucho más protección dentro de estos países latinoamericanos donde están llegando, que se ha visto están pasándola muy duro al llegar. Están pasándola muy mal, y es que este informe es muy importante porque decía, entre otras cosas, David Smolansky, cuando lo presentaba, que si la situación continuaba así, se tenía una proyección casi de alcanzar 8 millones de venezolanos en condición de migración y de refugiados para el año 2020. ¿Creen ustedes que sí va a tener un buen logro o un buen éxito esta propuesta que traían de estandarizar para todo el hemisferio, como con una especie de carnet de refugiado, aplicando esa convención de Cartagena? Bueno, yo considero que la idea sí va en protección de los países que están siendo afectados, simplemente porque eso se ha discutido ya en muchas ocasiones. Es preferible tener un control de quién está ingresando y saliendo de los países que no tenerlo, eso está muy claro, y en vista de que muchos venezolanos no pueden tener acceso a documentos de identidad y a pasaportes sobre todo, pues esa es la razón por la cual también algunos países han aceptado ya que los venezolanos que tienen, por ejemplo, un pasaporte vencido puedan transitar. Sin embargo, como siempre en América Latina, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, de la palabra al hecho hay un largo trecho. No sabemos si los países se van realmente a comprometer a una decisión que realmente sea a nivel de todo el continente americano. Yo personalmente dudo que la implementación se vaya a dar de la forma en la que se está proponiendo. Sin embargo, sí creo que por lo menos algunos de los países van a implementar una medida en este sentido. Esa convención de Cartagena que usted mencionaba, Oscar, también fue firmada por Uruguay. Y ayer, sin embargo, vimos que se levantó del recinto rechazando esta delegación del gobierno interino de Venezuela. ¿Cuál sería el papel de Uruguay frente a esa convención, teniendo en cuenta que la firmó pero que se retiró de la asamblea en las últimas horas? Sí, yo creo que es desalentador, es desalentador porque yo considero que en vez de estar buscando maneras de atender a los refugiados, se deberían atender los problemas de Venezuela en conjunto en el hemisferio para tratar
tratar de resolver la crisis política que vive Venezuela, porque si eso se resuelve, muchos de estos refugiados, muchas de estas personas que están migrando de fuera de Venezuela podrían regresar. Y eso era primordial discutirlo y que Uruguay permaneciera ayer en esa discusión, porque era tratar de darle un poco de voz y voto al embajador escogido por Juan Guaidó dentro de la asamblea, dentro de la OEA. Entonces yo creo que fue desalentador ver esa reacción, porque no ayuda al tema principal, que sería resolver la crisis política en Venezuela. Luego todo se resolvería. Luego todo se resolvería. Para otros, en cambio, no afectó la ida de Uruguay, es decir, Uruguay y los países que le siguieron en ese rechazo o en ese reparo a la delegación de Juan Guaidó, en realidad son 10 países, para muchos minoría, pero ¿cuál es la lectura desde esa perspectiva de América Latina? Bueno, la lectura es que América Latina tiene una división muy clara, una división que es por una parte ideológica, por otra parte política, y que va a impedir definitivamente una solución, digamos, unánime, sólida, y que sea aceptada pues, de forma legítima por todos los países, independientemente de cuál sea la solución que se vaya a buscar, cerco diplomático, no cerco diplomático, incluso, Dios no lo quiera, pero una intervención militar, cualquier solución, bueno, solución entre comillas que se tenga para la crisis de Venezuela, pues claramente no va a venir de todos los países, y eso es un problema, sobre todo teniendo pesos pesados, como es el caso de México, un país que tradicionalmente pues, podría haber sido un gran apoyo para algunas de las iniciativas que hemos visto, y que ahora pues es un balance pesado a la situación que se está dando. El problema principal aquí es que todos estos enfrentamientos implican una barrera para llegar a una solución. Si alguien está buscando un diálogo y alguien pone una barrera, no se llega a la solución. Si alguien está imponiendo un aislamiento y a alguien lo impide, pues tampoco se llega a una solución. Y por eso es que vemos foro tras foro, grupo tras grupo, reunión tras reunión y cero resultados. Y sin embargo, a pesar de que están muy fuertes con el cerco diplomático, todavía se sigue escuchando de vez en vez el tema o la opción de la intervención militar, pese a que en las últimas horas también fue enfático el secretario general Luis Almagro diciendo que la OEA no apoyaría una intervención militar, pero sigue sonando esa intervención militar en otras fuentes, Oscar. Bueno, siempre lo que se ha hablado dentro de las opciones que hay dentro de Venezuela es que todas las opciones están sobre la mesa. Eso lo vienen diciendo tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, como Juan Guaidó. Yo creo que ahorita están explorando otras opciones porque ya han pasado por todos los planes A, B, C, D, E, F. Se han agotado las opciones para muchos. Se han agotado el abecedario. Para muchos parece que el juego está trancado en Venezuela, dentro del país. La lectura que se le dio a la visita de Michelle Bachelet en cuestión de derechos humanos puede ser interpretada de muchas maneras. Aquí el secretario general Almagro habló fuerte contra las declaraciones de que a ella le preocupaban las sanciones de los Estados Unidos para agravar la situación ya preexistente de Venezuela. Efectivamente, políticamente, pues hay críticas hacia esos comentarios, pero dentro de los defensores de derechos humanos, dentro de la sociedad civil venezolana, vieron muy positivo esa visita, porque se le dio visibilidad y reconocimiento a que sí se están violando los derechos humanos en Venezuela, y eso avanza de alguna manera a traer un cambio en Venezuela a mejor. Sabemos que toma tiempo, sabemos que es delicado, pero vemos también muy difícil que se produzca una intervención militar ya cuando estas instancias internacionales están ingresando a Venezuela y trabajando para mejorar la situación de la crisis, que todas las crisis que tenemos en Venezuela, la raíz es la crisis política, pero por lo menos podemos apalear la crisis humanitaria con la ayuda de estas instancias como la ONU, la UNICEF, la UNESCO y la Oficina de Derechos Humanos, que está trabajando en ello. A propósito, y ya para cerrar esta entrevista, escuchábamos también al señor Luis Almagro, secretario general, en las últimas horas estaba un poco reprochando esa declaración que hizo la alta comisionada para las Naciones Unidas en Venezuela, porque ella culpaba directamente las sanciones como la causa principal de esa emergencia humanitaria que se vive en ese país. ¿Cree usted, Javier, que de alguna manera, pese a los desacuerdos, en algún instante estas dos posiciones se van a sumar para visibilizar más contundentemente y que se busquen acciones ya y concretas para Venezuela?
Bueno, yo creo que si hablamos de diagnóstico de la situación de Venezuela, en realidad ahí hay consenso de que hay una situación de urgencia y consenso de que se requieren ayudas inmediatamente. El punto de discordia es, y no creo que deje de ser, si se involucra a Nicolás Maduro y a su gobierno dentro de la solución de esos problemas o no. El tema de Michelle Bachelet es un tema de derechos humanos. Lógicamente, por lo que hemos visto, ella quiere mantener abierta la vía del diálogo con Nicolás Maduro. Va en línea quizá también un poco con la ONU en general, porque la ONU no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, mientras que instituciones como la OEA pues claramente están cerrando totalmente la puerta de ese diálogo. Entonces, se van a buscar soluciones. La OEA definitivamente planteará algún tipo de ayuda, algún tipo de forma de llegar, pero no creo que en estos momentos haya una posibilidad para una cooperación de las dos organizaciones que vayan en sintonía a raíz de que una incluye y la otra excluye a Nicolás Maduro. Oscar, ya para cerrar, ¿quieres agregar algo más? ¿Podría haber consenso alguna vez entre la OEA y la Alta Comisionada de Naciones Unidas? Bueno, esa es la esperanza que todo el mundo tiene. Es difícil, concuerdo con lo que dice Javier. Estas instancias pues tienden a tener diferentes perspectivas en cómo abordar la crisis en Venezuela, pero sin duda creo que es importante apoyar a la ONU en estos momentos para tratar de paliar la crisis humanitaria, que es la que estamos viendo y sufriendo los venezolanos ahorita, y la que está produciendo toda esta migración que está afectando a todo el continente. Ahora, la crisis política es la raíz de eso, y la OEA creo que está haciendo ese trabajo para también acabar con esa crisis, que es importante. Dos instituciones muy importantes que están tratando de buscar la mejor salida para Venezuela. Agradecimiento enorme. Javier Arguedas, un honor, corresponsal de Deutsche Welle para América Latina, y también Oscar Slenka, que también es el corresponsal para Deutsche Welle desde Venezuela, con nosotros en el informativo G24 en este contacto, y la cámara de Mauricio Moritz. Sandra Valencia. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv